yo no veo un futuro donde una impresora 3D imprima una casa. Es inviable imprimir on-site. Un banco de esas dimensiones, un banco de 1,5 metros, nosotros lo estamos imprimiendo en un par de horas. Nunca el molde va a ser más rápido que la impresora 3D. ¿Te imaginas un mundo donde los edificios no se construyen sino que se imprimen? Donde no hace falta encofrados, ni andamios, ni semanas de obra bajo el sol. Solo una máquina, un material especial y un diseño digital que toma forma capa a capa. Suena ciencia ficción, ¿no? Pues ya está ocurriendo y está ocurriendo aquí en España. Soy Edgar Guerrero y en el episodio de hoy de Toque de Ingenio nos adentramos en uno de los avances más sorprendentes del mundo de la ingeniería y la arquitectura, la impresión 3D de hormigón. Y lo hacemos de la mano de alguien que no solo lo ha estudiado, sino que lo ha hecho realidad. Hoy me acompaña Roger Uceda, un pionero de la fabricación aditiva en nuestro país que, tras haber revolucionado la impresión de plástico con BCN 3D, ha decidido meterse de lleno en el mundo de la construcción con su nueva startup Ariditive, una empresa que está imprimiendo mobiliario urbano, estructuras y pronto casas o puentes. Con Roger vamos a hablar de por qué esta tecnología puede cambiar las reglas del juego, cómo se diferencia de la construcción tradicional, cuánto cuesta realmente imprimir una casa y por qué todavía no estamos viviendo todos en una. También hablaremos de sostenibilidad, de arquitecturas imposibles y de lo que significa liderar una revolución tecnológica desde Barcelona. Así que si te apasiona la tecnología que construye el futuro, literalmente, quédate porque esta entrevista va a darte mucho que pensar. Pero antes de continuar, permitidme hacer un pequeño paréntesis para un agradecimiento especial. Esta semana he recibido un libro que me tiene completamente enganchado, Cautivos de la mente, de Javier Sánchez, un seguidor de nuestro podcast. Me lo ha enviado él mismo, mil gracias, Javier, y os confieso que en pocos días he leído aproximadamente la mitad del libro. Desconozco si es la primera novela de Javier o no, pero la verdad es que si alguien me hubiera dicho que está escrito por Ken Follett, os garantizo que me lo hubiera creído. Está realmente muy bien escrito. Es un thriller de ciencia ficción ambientado en un futuro distópico donde la inteligencia artificial ha ido un paso más allá de lo que probablemente muchos querríamos. Neurología cuántica, control mental y un científico que intenta rebelarse contra un sistema totalitario. Vamos, puro toque de ingenio, pero en clave de novela. Si os gustan las historias con acción, dilemas éticos o tecnología desbocada, os lo recomiendo. Cautivos de la mente, de Javier Sánchez, lo tenéis, si no me equivoco, en Amazon. Lo dicho, muchas gracias, Javier, estoy deseando saber cómo acaba la historia. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador, Proton Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Roger Uceda. Bienvenido a Toque de Ingenio. Hola, muchas gracias, Edgar, por invitarme. Tenía muchas ganas de venir, pero no encontrábamos el momento. No había tu tía, mira que lo intentaba hace tiempo. No había manera. Para todos los que no lo sepáis, Roger y yo nos conocemos como hace 25 años. 25 años, sí. Porque coincidimos en un centro tecnológico donde trabajamos juntos por aquel entonces, que pues éramos becarios o acabamos de empezar nuestra actividad laboral. Yo ya enseguida me fui de ahí y monté IMAS con mis socios, ¿no? Y tú te quedaste ahí unos cuantos años y, entre otras cosas, parte de la investigación que hacías en el centro tecnológico de tu día a día, ¿no? Era la impresión 3D, ¿verdad? Exactamente. Centro CIM de la UPC, un centro al cual pues yo le tengo una estima muy grande porque es donde me he formado como profesional, criado, ¿no? Donde me he criado. Sí, sí. Bueno. Y después de tantos años de aprendizaje, de desarrollo de tal, hay un momento, bueno, luego lo hablamos, pasas por BCN 3D, que realmente hacéis una revolución en torno a la impresión doméstica. Pero hablando del punto en el que estábamos ahora, y era el foco de la presentación, que es la impresión de hormigón, que yo decía se puede aplicar pues desde puentes, casas, mobiliario urbano, como veremos, realmente pues se puede imprimir cualquier cosa. Sí, sí, muchísimo. La pregunta así a bocajarro sería, sí, en frío, ¿no? En frío, sí. Antes de que te lo pienses, ¿tú crees que en pocos años estaremos viendo construir casas
mediante impresión 3D? ¿Quieres la respuesta larga o la corta? La larga. La larga, sí. La larga es sí. Sí. Pero con matices. Vale. Yo con la impresión 3D, estando desde el año 2005, me he tenido que encargar de desmentir muchísimas cosas. Recuerdo en 2013 que me preguntaban ¿cuándo podremos imprimir pizzas? O con esta impresora de plástico podéis imprimir comida. Y luego se vio, pero se vio que tampoco tenía sentido, ¿no? Entonces, yo no veo un futuro donde una impresora 3D imprima una casa entera. De igual manera que no veo una línea de producción de SEAT donde haya una impresora 3D que imprima el coche. Ya está. La impresión 3D es una herramienta que tiene que buscar su aplicación y si la aplicación es la adecuada se utilizará. Sí que creo en que se fabricarán casas de manera más industrializada a como se fabrica hoy en día. Y también creo que muchos de los elementos que componen una casa se pueden fabricar con impresión 3D. Y creo firmemente que se va a usar indiscriminadamente en muchas aplicaciones, de igual manera que habrá otras donde no tendrá ningún tipo de sentido que se use y no se usará. Y hablando de eso, algunas de las que ya se están utilizando, ¿tú crees que perderán el sentido y dejarán de usarse? Es decir, hemos creado mucho hype en torno a la impresión 3D y que con el tiempo se desinflará. Sí, hombre, como cualquier tecnología en la curva de Gartner, estamos arriba de todo, diría yo. Entonces, lo que veo que antes se deshinchará es la impresora 3D de gran tamaño que imprime una casa ligeramente más pequeña que ella. Eso para mí carece muchísimo de sentido. Ya en 2015, cuando desarrollamos la primera impresora 3D, vinimos aquí al lado, en Montcada, en la planta de Lafarge, y comenzamos aquí a la cementera, ¿no? Sí, pusimos la impresora 3D, nos pusimos a imprimir ahí, ahora te sale el sol, ahora una nube, ahora llueve. Es inviable imprimir on-site, ¿no? que es como se llama edificios, además de que imagínate que llevas la mitad del edificio y te falla la impresión 3D y ¿qué haces? Vuelves a empezar. Entonces, para mí no tiene mucho sentido. Otros temas que tiene de limitaciones es que normalmente este tipo de impresora usa muchísimo material y solo te permite fabricar, digamos, paredes verticales. Y para hacer una estructura como puede ser una nave industrial es mucho más deprisa fabricar una serie de encofrados planos que son estándar y ensamblarlos. O sea, hoy en día tú ves cómo levantan una nave industrial y lo hacen en 2 días te levantan la nave industrial. Entonces, para mí ese tipo de impresora, que quizás la que más se ve y la que todo el mundo me envía los vídeos por WhatsApp de mira lo que están haciendo estos, que es igual que vosotros, y veo que imprimen una impresora que imprime grandes volúmenes, para mí eso precisamente es lo que... Eso es lo que tú crees que no acabará evolucionando. Para mí eso es lo que no tiene sentido. También es cierto que yo tengo una visión quizá un poco sesgada, ¿no? Y yo me he criado en Centrocin, como decíamos, pero antes estuve 3 años de prácticas en empresas de automoción, algunas de las cuales pues, son referencia en temas de lean manufacturing, como podía ser Delphi en Sant Cugat, que ya cerró, y ahí al final veías cómo se trabajaba de forma industrializada y de forma síncrona, cómo eso se sincronizaba lo que es el OEM con el Tier 1, con el Tier 2. Y yo creo en una construcción industrializada de esta forma, aplicando lo que se aplica en muchas otras ámbitos ya sea gran consumo o sea automoción. Y ahí sí que tiene sentido que puedas fabricar, además no solo con una máquina, sino con varias máquinas en paralelo, y que puedas abarcar proyectos de una gran envergadura, pues como por ejemplo se hacen los procesos de ordenador, ¿no? Con muchos núcleos que trabajan en paralelo, pues con muchas impresoras trabajando en paralelo, en impresiones relativamente pequeñas, pero que sean portátiles. Hablo de a lo mejor de piezas de 3 por 3 metros, que es muy grande, ¿no? Hablando de impresión 3D, sí. Pero si quieres hacer un edificio, pues es relativamente pequeño, pero son piezas que se pueden mover. Por ejemplo, el Camp Nou, que ahora muchísima gente, ¿no? Comentábamos antes de comenzar, hay gente que está viciada a ver cómo se fabrica el Camp Nou. Ya somos bien jóvenes todos mirando la obra desde el sofá de casa. Y ves todo lo que tardan en fabricar lo que están fabricando on-site con maneras tradicionales. Y luego ves que te vienen las graderías o te vienen las escaleras que están prefabricadas fuera de obra, y ves que en una tarde te han puesto ahí no sé cuántos elementos, ¿no? Se monta y se pone. Entonces, que eso esté fabricado con encofrado, esté fabricado con impresión 3D, ese cambio es
es muy posible con cómo estamos fabricando a día de hoy. ¿Tú crees que de alguna manera lo que acabará desapareciendo es la creación del encofrado in situ o en la obra, y eso se irá sustituyendo por módulos que irás trayendo que posiblemente se han podido imprimir en 3D en una fábrica? Sí, y esa es nuestra propuesta. No somos nosotros los únicos, quiere decir, hay una tendencia creciente a tratar la impresión 3D como una metodología para hacer prefabricados. Y ahí tiene muchísimo sentido, porque además es que puedes integrar otro tipo de elementos, no solo, por ejemplo, un muro, pero si el muro ya viene con cualquier elemento, sean las ventanas ya ensambladas, o sea, pues pasar todo lo que son las instalaciones, eso optimiza muchas cosas que hechas en un entorno controlado se hacen muy bien, incluso se pueden certificar, se pueden llegar a estandarizar a pesar de que sean hechos a medida. Estandarizas el proceso de cómo lo haces y luego eso lo ensamblas, y lo puedes ensamblar donde quieras. Y se puede optimizar mucho los procesos si se hacen en un entorno controlado, mucho más que si lo haces ahora en el patio. Pues imagínate, ayer por la tarde con la que cayó en Barcelona, pues, todos para casa. Bueno. Claro, tú sigues trabajando. Bueno, de hecho, también es con otra solución técnica, pero también era la propuesta de Montse Pujol, que en PMP hicimos una entrevista en este mismo podcast. Ella ha optado por hacer prefabricados de paredes enteras y de las estructuras, pero en fábrica. Entonces, pero más allá de tener como casas prefabricadas con 4 modelos, que tú tienes los 4 y los escoges pues como si fueran bungalows, no es eso, sino que el arquitecto hace el diseño de la casa que él quiere, y ese diseño ellos luego lo convierten en unos prefabricados que en su caso pues no dejan de ser de pladur y de estructura, la de construcción actual, pero sustituyendo ladrillos por hacerlo en una línea de montaje continua. Sí, pero fíjate que ellos entonces integran distintas tecnologías para cada uno de estos elementos. Sí, claro. Y si para alguna de las partes la impresión 3D les es más rentable por la flexibilidad que la aporta, por el precio, por lo que sea, pues la integrarán de forma natural. De alguna manera lo que tú propones es utilizar la impresión 3D como un medio productivo para crear esos módulos que luego acaban construyendo la casa, y no tanto crear la casa con la impresión 3D, ¿no? Sería un poco el resumen. Dicen que el éxito, ¿no?, del diablo fue convencer a la humanidad que no existía. Entonces, nuestra misión, aparte de dejar de ser una startup lo antes posible, es que lo que nosotros hacemos esté integrada en los elementos constructivos de forma totalmente natural. O porque lo veas y haga relucir la textura que puedes hacer con la impresión 3D, o porque sencillamente se use y luego se acabe de cualquier otra manera y se usa de forma natural. De hecho, al usuario final no le importa. Le da igual, ¿no? Como te he dicho. Hay unos cuantos como nosotros que somos muy frikis que dicen, nos fijamos... si me puedo hacer la barbacoa, que me decía el otro día un amigo de la universidad, quiero hacerme la barbacoa con impresión 3D. Vale, pues está bien, ¿no? Y son estos early adopters a los cuales nos tenemos que enfocar ahora en el momento en el que estamos, porque son los que pagarán todo. Claro. No el coste, sino la ineficiencia y los errores que puede haber en la integración o no, la introducción de una tecnología como esta. Lo que sí que es verdad, eso que dices, de que al usuario realmente le da un poco igual cómo esté hecho, mientras el resultado sea bueno. O sea, por aquí han pasado emprendedores que han hecho productos y los han sacado al mercado directamente impresos en 3D, y como realmente solucionaban un problema que no existía, oye, los usuarios encantados. Y nosotros mismos sacamos productos al mercado, que no todo el producto, pero oye, el soporte que aguanta el no sé qué, aquello que hace tal, eso está impreso en 3D, y nadie viene y dice, oye, mira, es que esto lo habéis impreso en 3D en vez de haber hecho un molde de 60.000 euros, que es lo que... Oye, mira, se resuelve la solución del mercado, fuera, ya está, ¿no? Sí, es que al final de mes tenemos que pagar las facturas, entonces todo este hype, y las empresas pasa lo mismo, ¿eh? Otras empresas que estamos hablando, por ejemplo, de prefabricados de mobiliario urbano, que bien, ¿no? La flexibilidad de la impresión 3D. Anda, puedo hacer un diseño, no hace falta que haga un encofrado que necesitaré luego justificarlo pues, con una producción de 100 o 200 unidades, ¿no? Qué bien esta flexibilidad. Pero luego van, bueno, pero ¿cuál es el coste unitario de fabricar cada una de estas piezas? Y ellos lo van a comparar con cuánto le cuesta fabricar unitariamente esas 100 o 200 unidades con un encofrado. ¿No? Y tú dirás, ya, pero es que puedes fabricar 100 piezas que son todas distintas, eso es mucho más valor para ti. Y dice, bueno, pero ya. Sí, pero yo lo tengo que vender luego a un ayuntamiento, se lo tengo que vender a una gran cuenta y me lo tiene que pagar. Con lo cual necesito que el coste
sea inferior, porque es que el cliente no lo va a valorar. Claro. Es como con la sostenibilidad. Nosotros tenemos un enfoque muy grande a sostenibilidad. Una tonelada de hormigón emite 1 tonelada de CO2 por el cemento, Sí. Principalmente, que cuesta muchísimo a nivel energético. Hice el cálculo en el Camp Nou, volviendo a lo mismo, pues las emisiones que provocará el Camp Nou con el cemento que se usará equivale entre 2 y 3 meses de todos los coches que circulan en Barcelona. Hostia. Y no nos dejan entrar el coche a Barcelona, como lo de los cruceros, ¿no? Entonces, tenemos una estrategia muy importante y nos apoyamos de las empresas. Nos tenemos que apoyar, evidentemente, de las empresas que fabrican el material para reducir las emisiones y bajar a 200 kilos por tonelada o incluso más. Y además la impresión 3D reduce el uso del material solo ahí donde sea necesario. Pero esto, por mucho que incluso las piezas, nosotros generamos un informe de sostenibilidad totalmente transparente que te dice cada pieza cuáles son las emisiones a nivel de Scope 1, Scope 2, no llegamos al Scope 3 de sostenibilidad, que para quien no lo sepa, pues es como de dónde salen las emisiones que tú generas, ¿no? Como empresa. Y esto tampoco lo van a valorar. Ya. Dirán, ¿pero cuánto cuesta? ¿Pero cuánto vale? A no ser que haya una regulación que no le permita al que emite más vender ese producto, esa sostenibilidad tampoco es algo que lo puedas luego tú trasladar al coste de tu producto y por ende a los beneficios que pueda tener la empresa. Explícame la propuesta de valor o qué es lo que hacéis en Aridditiv. Nosotros en Aridditiv lo que ofrecemos es un servicio de fabricación. Yo en mi anterior etapa en BCN 3D vendíamos impresoras, o directas o a través de canal de distribución. Entonces, al final, la cabra tira para el monte. Yo cuando empiezo a pensar cómo puedo valorizar esta tecnología que habíamos hecho en Centro Científico, pues venderé impresoras 3D. Hicimos el plan de negocio, vendo la impresora 3D, da igual, a 200, 300.000 euros, vendo tantas al año y de aquí facturas. Luego esto se lo tienes que empezar a presentar por un lado, inversores para que te dejen el capital, ¿no? Para pagar la fiesta, y por el otro se lo tienes que enseñar y lo tienes que contrastar con clientes para ver si de verdad pues te comprarían ese producto de esta manera. Y me encontré con un no y con un no por los dos lados. ¿Vale? Los inversores me dijeron, está bien, pero veo que no capturas todo el valor que se puede capturar. Solo estás vendiendo la impresora y luego, ¿qué más cobras? El mantenimiento. Creo que puedes hacer todavía un poquito más. Y por otro lado, las empresas, hablamos con distintas, y recuerdo una gran constructora que está en el IBEX 35, que fui a verlos a Madrid, y me dijeron, Roger, la tecnología está muy bien, pero yo nunca te voy a comprar una impresora. Y dije, hostia, ¿y esto? ¿No? Me chocó un poco, ¿no? Y dice, no, claro, es que nosotros en construcción vamos por proyectos. Entonces, yo cuando tenga un proyecto, si hace falta tu impresora, pues te la pediré para ese proyecto. Así como alquilo una grúa, pues alquilaré tu impresora. Y entonces empezamos a pivotar sin todavía haber empezado el negocio. Empezamos a pivotar lo que es el modelo de negocio y dije, pues en lugar de venderlas, que habrá alguien que a lo mejor la compre, lo que vamos a hacer es alquilar los equipos. Y así si alguien la necesita por 3 meses, la tendrá. Y esto lo continuamos contrastando, todavía sin empezar a explotar el modelo de negocio, que hace escasamente, no sé, un mes que hemos comenzado a facturar. Pues esto vimos cuando hemos empezado a hablar con clientes ya de cotización, que tampoco es algo que les solucione la papeleta, y que al final lo que prefieren es que les fabriques las piezas. Y luego llegamos un paso más, es que incluso fabricar las piezas tampoco, porque te enviaban un SketchUp de una construcción y te decían, cotízame esto. Entonces ya no, yo tengo que hacer toda la fase de Design for Additive, ¿no? Tengo que trasladar esto que me has pasado a un volumen que se pueda fabricar. Y la impresión 3D de hormigón, además, tiene una salvedad. No es como una impresora 3D de polvo, que tiene flexibilidad total en la geometría, o una de plástico, donde tú puedes interrumpir fácilmente la impresión haciendo una retracción, ¿no? Y puedes imprimir geometrías un poco más complejas. La impresión 3D de hormigón lo que te pide es que sea una impresión continua. Con lo cual tienes que trabajar muchísimo más lo que es el path planning, ¿no? Es decir, toda la estrategia de cómo se va moviendo la máquina. Y esto al final hace que tengas que rediseñar la pieza con Grasshopper principalmente, ¿no? Y desde ahí ya generas el código de la impresora 3D. Con lo cual tienes que hacer una integración vertical donde le vendes la pieza, pero integras tanto el rediseño de las piezas como la fabricación como el material.
y de cada uno de estos problemas que le solucionas al cliente, pues al final tienes un rendimiento económico. Entonces, el modelo económico, el modelo de negocio se basa principalmente en esto, en ofrecer a arquitectos, a empresas del sector de la construcción, incluso ahora estamos trabajando con algún diseñador para hacer temas más artísticos, pues un servicio integral donde le ayudamos en el rediseño de la pieza y la fabricación. Esto supone una serie de retos. Ahora tenemos una planta con una impresora en Sant Vicenç dels Horts. Esta impresora de aquí al verano ya está totalmente saturada con trabajos, lo cual es muy buena noticia, pero también te dice, bueno, pues necesitamos escalar. Y escalar implica pues, hacer otra impresora. Y si tú vendes la impresora, pues la fabricas y la envías. O si al final tienes que tener 10 impresoras, pues necesitas trabajar las operaciones, necesitas financiar todos estos activos y llega un punto en que si quieres cubrir un territorio más amplio, pues te tienes que plantear si fabricarás aquí y lo enviarás a todo el mundo, que no tiene sentido a nivel económico y a nivel de sostenibilidad. Bueno, entonces lo que tienes que hacer es abrir centros de producción, pues que en función de un Excel, ¿no? Que te dice coste de fabricación, coste de envío, te dice hasta qué radio te sale más a cuenta fabricar en una ubicación o te sale más a cuenta plantar otra bandera. Pero el origen de la creación de vuestra startup es que habéis desarrollado una impresora 3D que cubre toda la cadena de valor de la impresión del hormigón y ahí estáis encontrando diferentes modelos de comercialización. Parece ser que al final puede ser esto de venderla, hacer el diseño y la producción, ¿no? Pero originalmente habéis diseñado una impresora 3D. Sí. De hecho, nosotros no somos una startup al uso, sino que somos una spin-off de un centro de investigación en una universidad. Entonces, normalmente una startup se constituye porque se detecta un problema y lo que se ofrece es una solución. Por eso son tan ágiles las startups, sobre todo las que son digitales. Nosotros somos una spin-off que viene de un recorrido de más de 10 años y más de 2 millones de euros invertidos en desarrollo de tecnología. Y lo que nos pasó, y en este caso fue mi caso como responsable de la unidad de transferencia del centro CIM, pues teníamos una tecnología que queríamos valorizar. Con lo cual era una tecnología buscando un problema que solventar, quiero decir. Y ahí es todo el proceso de valorización de tecnología que tanto se está presionando para entornos de universidades, de centros de investigación, que en España pues, se publica mucho pero se transfiere poco, es lo que siempre se dice, pues precisamente es este proceso de encontrar un matching entre esta tecnología que tú has desarrollado y que realmente haya una necesidad. Tuve la suerte o tuvimos la suerte que esta tecnología se desarrolló en un centro tecnológico que de por sí ya está muy cercano a la industria. Claro. Que la tecnología la desarrolló en proyectos donde ya habían empresas que ya de alguna manera eran los prescriptores de cuál era el problema a desarrollar, con lo cual aquí vimos precisamente cuál era el problema. Y el problema yo siempre digo que son tres, ¿no? Uno es la necesidad por parte de los creadores, de más perfiles arquitectos, de poder dar rienda suelta a su creatividad. Y esto las tecnologías actuales, encofrado de hormigón principalmente, que es una tecnología de hace más de 100 años, pues no te lo permite. No lo cubre. No lo cubre. Luego está el propio fabricante, ¿no? El que construye, el que fabrica estas piezas, que tiene un problema económico, pero sobre todo tiene un problema de capacidad de tener mano de obra. Hay un problema muy, muy grande. Una empresa con la que trabajamos, por ejemplo, que hace mobiliario urbano, ellos decían, los encofrados los hacemos en Bufalvent, polígono que hay en Manresa, ¿no? Decía, claro, lo hace un artesano, porque es un artesano, lo hace a mano, que está por jubilarse ya, el día que se jubile y no sabemos qué vamos a hacer. ¿Cómo puedes condicionar una empresa que factura casi 30 millones de euros a un artesano? Claro, y ese oficio es muy difícil de aprender. La impresión 3D esto lo puede solucionar en gran medida. Y luego hay un tercer punto, que es todo el tema del impacto, ¿no? De la sostenibilidad que estábamos hablando, de cómo puedes ayudar a reducir las emisiones, que creo que es algo que nosotros, yo como mínimo, le doy muchísima importancia, ¿no? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, los que todavía tenemos hijos, ¿no? Somos suficientemente valientes como para tener hijos? Y eso tiene que ver con la sostenibilidad medioambiental y también con hacer accesible el mundo a personas que quizá no tienen las posibilidades que tenemos nosotros. Hay un proyecto que me gusta mucho, nos hemos asociado con una asociación que se dedican a temas de movilidad reducida, etcétera, pues a poder hacer proyectos piloto para desarrollar espacios que estén adaptados a este tipo de problemas de movilidad,
incluso poder certificar alguno de los elementos que nosotros hacemos para pues, ver que ese elemento, pues, para una persona que sea invidente o para una persona que tenga una cierta restricciones de movilidad, pues esté acorde. Entonces, hay una parte de... ¿Pero qué es lo que habéis hecho? ¿Parte de mobiliario? Bueno, en este caso es certificar que el mobiliario urbano que hacemos pues es accesible, vale. Accesible, por ejemplo, para invidentes. O hay uno de los verticales que estamos trabajando, es todo el tema de las aceras, ¿no? Ahora, las aceras, con todo lo que ha llovido últimamente, las aceras que tenemos en las ciudades son aceras impermeables. Hay una tendencia clara a cambiarlas por aceras que sean permeables y que permitan la filtración del agua al subsuelo y que entonces pues haya una serie de beneficios. Claro, pues tú imagínate a una persona invidente con el bastón pasando por unas aceras que están agujereadas. Entonces, todo esto tienes que asegurarte que todo lo que haces es accesible. Entonces, es una parte de sostenibilidad que también nosotros le damos una importancia y que creemos que toda la propuesta de valor vaya en eso, ¿no? Dar flexibilidad a los arquitectos, a ofrecer una automatización de un proceso de fabricación que es necesaria y que además hacerlo de forma sostenible en todos los sentidos. Hay una cosa que a veces se nos pasa por alto porque por suerte no hemos tenido que vivir, que es las limitaciones arquitectónicas, y hasta que no te encuentras con un caso en concreto que tienes que convivir con él, no asumes esa realidad. Uh-huh. Y aquí nos pasó recientemente que trajimos a un invitado que venía en silla de ruedas. Imagínate. Y claro, nosotros estábamos en el polígono industrial. La persona que lo traía aparcó en la calle de atrás. Oye, una odisea. Sí, claro. Cruzar una calle de un polígono industrial con una silla de ruedas motorizada, no la típica, sino motorizada, con las rueditas pequeñas, una odisea para llegar aquí. Sí, y al final, hostia, es cuando te encuentras en esa situación que dices, oye, pues igual esto no está tan bien planteado como a priori parece, ¿no? Que hay gente que no lo sufrimos constantemente. Bueno, nosotros queremos hacer de este problema una virtud y no solo hacerlo porque hay una creencia, ¿no?, en que queremos trascender de alguna manera, sino porque creemos que si nos enfocamos a dar esta respuesta a este problema, podemos capturar más valor que si no lo hacemos. Al final tiene que dar todo un rendimiento y creemos que enfocarnos en este sentido es interesante, si más no. Hablábamos de la revolución de la impresión de hormigón. Tu modelo está apostando por hacer esos prefabricados que luego se puedan montar en la construcción tradicional. Pero ya llevamos mucho tiempo con lo de la impresión esta de hormigón, de casas, que si en Texas, que si unos tíos no sé dónde, que si en Dinamarca han hecho un puente. O sea, esto es un hype que hace muchos años. Sin embargo, no ha llegado a que yo vaya por la calle y estén haciendo una construcción o la mitad de un piso o de una casa o de un unifamiliar o de lo que sea, esté hecho con impresión 3D. Uh-huh. ¿Qué es lo que está limitando la expansión de esa tecnología? Los costes, la normativa, la dificultad, la propia técnica. ¿Tú qué crees que es? No sale a cuenta. Los costes. Ya está. Sí. No se da cuenta. Luego hay una parte de que según qué tipo de edificación todavía no la puedes hacer. Texas tiene una normativa muy laxa. Uh-huh. Por eso ahí sí que se están haciendo algún tipo de edificación. Pero bueno, la empresa que hizo estas edificaciones ha hecho una reestructuración de personal muy grande porque haces un proyecto piloto, porque hay un interés y eso tiene una serie de bonificaciones o ayudas, sí. Pero luego el mercado tiene que aceptarlos como las ayudas a los coches eléctricos. Si quitas las ayudas a los coches eléctricos, no se venden coches eléctricos, a no ser que los coches eléctricos consigan ser más económicos que los de combustión. Aquí es lo mismo, no sale a cuenta. Yo, además de ahora estar en Additive, pues ¿sí? Ya desde CentroCim dirijo un máster, ¿no?, de desarrollo de producto. Uh-huh. Y en este caso a mí es una de las partes que hago es toda la parte de costes. Uh-huh. Y siempre uno de los casos que hacemos es cuánto cuesta algo. Uh-huh. Y cuánto cuesta algo, que es muy sencillo, que siempre digo, es un Excel tan sencillo que me da hasta vergüenza cobraros por explicaros esto, pero hay gente que este sentido común no lo tiene. Entonces, fabricar algo sale de tres partes, luego hay otros costes, pero sale principalmente de cuánto vale la máquina y en consecuencia cuánto vale la hora. Sea una máquina, si eres un electricista, es el maletín que llevas, eso también lo tienes que amortizar. Uh-huh. Luego cuánto vale tu tiempo, ¿no?, en el caso de una máquina, por los operarios que están usando esa máquina. Y luego cuánto vale el material que estás usando. Claro, nos encontramos que en impresión 3D, uh-huh. Históricamente, con las patentes,
pues los materiales de impresión 3D valían, los de plástico, pues, sí. 200 euros, 300 euros el kilo, con lo cual pues solo podías hacer prototipos que ahí sí que lo podían pagar ese precio. No ha sido hasta que no ha habido impresión de filamento con plásticos que cuestan, no sé, 8 o 10 euros el kilo, que sí que se han empezado a ver modelos de negocio en base a impresoras de filamento para temas, por ejemplo, de calzado, u otras aplicaciones donde ha tenido sentido el caso. Uh-huh. ¿Qué nos encontramos con impresión 3D de construcción? Pues nos encontramos con que los principales fabricantes de hormigón que han desarrollado estos materiales venden el material entre 600 y 1.500 euros la tonelada. Que eso, si lo pasas a kilos, es muy poco, ¿no? No sé cuál es el coste del hormigón normal. El hormigón te puede costar 120 euros la tonelada, el hormigón del Bauhaus, comprado a gran escala. Es lo que le cuesta una constructora, 100, 120. ¿Y eso de 100, 120 a 1.500? A 1.500. Entonces dices, bueno, la impresión 3D puede reducir el uso del material entre un 50 a un 70%. A partir de aquí ya puedes hacer reglas de cuánto debería costar el material para que como mínimo el material te cueste lo mismo. ¿Sí? Es como dividir entre 3. Uh-huh. Pues si en lugar de 1.500, 500, no me da todavía. En lugar de 500, 150, ¿no? 166,6 periódico, ya digo, ahí sí. ¿Vale? Entonces, claro, el coste del material es un hándicap. Para que fuera viable, el material tendría que estar por debajo de los 300 euros y todavía no lo está. Pero por debajo de los 300 ya empieza a ser viable. Luego está el coste de adquisición de una impresora. Si tú vas a adquirir una impresora como la que nosotros podemos vender y la quieres comprar, pues te puede costar de 150 a $500,000 de euros. Entre 150.000 y $500,000 de euros vale una impresora. Claro, entonces, hombre, claro, ¿y quién pone estos elementos en la calle? Pues son empresas que normalmente analizan las inversiones. Entonces, hay un riesgo, con lo cual no compran la impresora 3D. El material caro, cojo el coste de la impresora y lo amortizo, y luego el personal que no lo tengo, ¿para qué me voy a meter en este fregado? Entonces lo que hacen es decir, bueno, pues ¿quién lo fabrica esto? Y te vas a empresas que a lo mejor, pues en Holanda hay una empresa que la verdad es que imprime muy bien, que se llama Vertico, y pues le pides precios y son cosas que es insostenible. Pues es muy caro. O sea, lo hacen bien, pero es muy caro. Es muy caro. Entonces nosotros hemos optado por la estrategia del revés. Esta es la estrategia que hacía cuando eres comercial y vas a un cliente, pues la pregunta que le tienes que hacer es ¿tú cuánto dinero tienes pensado gastarte? ¿No? Sí. Si eres más inteligente o más avispado, pues dices ¿cuánto te está cobrando mi competencia? Sí. Y así te lo quiere dar. A partir de ahí, tú lo que tienes que mirar es cuánto te cuesta a ti, ver si te va a dar margen y si eres muy valiente, a lo mejor le puedes cobrar un poquito más que la competencia, pero difícilmente entrarás, a no ser que aportes muchísimo más. Pues aquí nosotros con las empresas que estamos empezando a hablar es directamente lo que hacemos. No le digo cuánto me pagaría, sino digo, bueno, vamos a hacer un modelo de banco, bueno, el modelo que tú puedes plantear, por cuánto lo estás vendiendo. Entonces, ¿cuánto nos tendría que costar? Y entonces estamos haciendo la inversa y a partir de aquí es cuando tú vas a tu Excel de cuánto cuesta fabricar la pieza y ves cuánto te puedes gastar en la máquina, cuánto te puedes gastar en el material y qué productividad le tienes que sacar a la máquina, que básicamente es cuántas personas necesitas para delante de la máquina. Y en base a eso estamos haciendo una impresora que funciona automáticamente pues solo con una persona, con un coste que tenemos nosotros de la impresora entre 100 y 150.000 euros, pero de todo el sistema totalmente automatizado, no solo la impresora, sino el sistema de carga de material, toda la mezcla con el agua, etc. Además de gran volumen de trabajo, que puede imprimir entre 3 y 5 toneladas al día, y ha pensado como una impresora de producción. ¿Vale? Y trabajar con las empresas de la construcción para poder ver cómo podemos bajar el coste de ese material por 300 o incluso por debajo. Y de ahí te sale la fórmula y te sale a cuenta. Y nosotros las conversaciones que estamos teniendo sinceras con los clientes, ¿esto cuánto tendría que costar para que de verdad tú apostaras, no por comprarte la impresora 3D, sino por pedirme a mí 100 bancos como este, que pueden ser todos distintos, pero yo los 100 te los venderé a tanto la tonelada o a tanto el kilo, que es lo que al final acabas haciendo, ¿eh? Vas a un número y dices, pues te puedo vender la tonelada a 2.500 euros de coste ya de pieza fabricada. Y al final estamos intentando ir muy sencillo y ir a tanto el kilo, a tanto la tonelada de pieza fabricada. ¿Por qué el hormigón es tan caro? El hormigón que se utiliza para la impresión 3D. Porque el hormigón normal no se puede
no se puede imprimir. ¿Vale? Aquí hay dos tipos de tecnologías. Las que veréis que hacen impresión off-site o que hacen impresiones más bien feas, ¿no? Que la capa la ves que no está del todo cuidada. Esto es lo que se conoce como monomaterial. Esto es un mortero, porque hormigón no es mortero, o sea, es cemento con árido, agua, y lo que se le tiene que añadir son una serie de fluidificantes para poder bombear bien el material. Y a su vez otros aditivos para conseguir que aquello cuando sale, pues que las capas se aguanten una encima de la otra. Con lo cual es un mortero modificado, ¿eh? O sea, al final cuando rascas un poco dices es un mortero que le has puesto un poco de aquí y un poco de allá, pero ahí también está el know-how de desarrollar ese material. Pero los aditivos que le añaden no creo que multiplique el producto por 10. No, pero bueno, ellos lo cobran más. Su know-how lo podemos multiplicar por 1000 si quieren. Y estas empresas, el volumen de producción que están haciendo es irrisorio en comparación con el del producto estándar, con lo cual los costes que tienen también son distintos. Pero esto sería el monomaterial. Nosotros trabajamos con un material aditivado en punta. Esto significa que bombeamos este material, pero mucho más fluido. Es más fácil de bombear, puedes controlar muchísimo más, con lo cual la calidad de la impresión pues, finalmente es mejor, la fiabilidad del proceso también es más elevada. Y lo que tenemos, que es donde está la patente y es donde está la tecnología desarrollada en el centro CIM, pues es un cabezal donde le añades una serie de aditivos que aceleran el proceso de fraguado y todo un sistema de control, enlazo cerrado, que lo que hace es pues, saber aquello, pues, qué nivel de viscosidad tiene, presión, temperatura, y con una serie de parámetros pues, puedes controlar muy bien todo el proceso de fraguado, ¿vale? Estos aditivos también son más caros. O sea, te añaden al coste de la tonelada fácilmente 50 euros, porque son aditivos que son garrafas que tienes que poner y que realmente son caros. Pero esto te da mucha más flexibilidad. Te permite imprimir pues, cordones más estrechos, lo cual también reduces el uso del material, te permite hacer voladizos. El hecho de aditivar en punta también te permite aditivar pues, a lo mejor con tintes, y puedes no solo imprimir en un color, sino puedes tintar las piezas, que esto también es algo que estéticamente queda muy bien. Puedes hacer este tipo de texturizado que habréis visto en algunos vídeos. Cuando veáis un texturizado en la impresora 3D de hormigón y que queda aquello bonito, esto está hecho normalmente con un cabezal que tiene aditivos. ¿Vale? Entonces, esto también justifica el hecho de que si tú quieres ir a trabajar con materiales aditivados porque vas a acabados superficiales, porque vas realmente a la reducción del peso, es decir, a aligerar el material, pues se incrementa el coste. Aún así, cuando tú miras lo que cuesta, no está justificado a nivel de alguien que es un industrial, no que esté justificado que cueste 1.500 euros la tonelada, perfectamente podría costar 300 y todo el mundo ganaría dinero pensando en que el negocio no tiene que ser porque fabriques, no sé, 100 toneladas al mes. El negocio tiene que ser que fabriques 100.000 toneladas al mes de este material. Claro. Y eso solo lo conseguirás si el material pues, está a costes más sostenibles. Lo que pasa es que al final, de los tres puntos que definen al final el coste de un producto, que es el propio material, el servicio y el CAPEX, ¿no? La amortización del producto, de los que has dicho tú, hombre, la inversión de la máquina, sí, está claro, es dinero, pero no es una locura, teniendo en cuenta que esa máquina te puede durar, no sé, 10 años, 15 años. Bueno, pagar 200, 300.000 euros no es una locura. Sí. Nosotros tenemos centros de mecanizado más caros y ahí está. Una vez tienes el Excel, si lo tocas bien y dices yo voy a saturar la máquina 2.000 horas o 2.500 horas al año y la amortizo en 10 años, te sale que la máquina te cuesta 5 euros la hora. Claro, exacto. Entonces eso no es mucho. El tema del personal, al final has dicho, mira, hemos trabajado precisamente en automatizarla para reducir los costes agregados al producto que vengan del servicio de la mano de obra, ¿no? Y estoy casi seguro que si comparas esos servicios, el que tú tienes con el de hacer encofrado, el artesano que tiene que manipular y demás, pues seguro que lo tuyo es mucho más barato. Con lo cual se reduce el material. Es el material. El material es si la impresora puede imprimir entre 200 y si vas a caudales muy altos, no sé, 300, 400 kilos a la hora, pues claro, si el material te cuesta 1.500 euros la tonelada, pues la hora de impresora, entendiendo la hora como el material que estás consumiendo, te puede llegar a costar. Y no hay ningún fabricante, o sea, porque puede ser que los fabricantes, porque el cemento es como muy local, ¿no? No se exporta el cemento, sino que tiene que haber cementeras como cerca de donde se tiene que imprimir, sí. ¿no? Entonces tú al final trabajas pues con los de aquí, no te vas a buscar cemento a Polonia, entiendo, ¿no? Quizás estos de aquí no han sido capaces de ver el potencial y siguen cobrándolo muy caro o
bueno, o se diferencian, no se mueven cómo, en base a ese precio, pero en otro sitio del mundo no hay esos morteros a un precio razonable que sirvan para que tú lo puedas para impresión imprimir. 3D no. Solo hay una empresa en Estados Unidos que se llama Picus 3D, que nosotros, tanto Vertico como Picus, son las dos empresas en las cuales nos miramos. Vertico, por el tema de diseño y comunicación, lo hace muy bien. Si miráis su Instagram, realmente es muy bonito, además, todo lo que comunican. Y Picus 3D en Estados Unidos es como industrializan. Están muy enfocados a industrializar. De hecho, en lugar de buscar comerciales, ellos buscan instaladores y están haciendo proyectos muy, muy, muy top a nivel de que lo ves y dices, esto, aquí hay horas de trabajo, de impresora. Y ellos el material no lo compran a nadie, lo han desarrollado. Lo han hecho ellos. Lo han hecho ellos. O sea, al final se han saltado a la cementera. Entonces, no me preguntes, pero comprarán cemento estándar, comprarán diferentes áridos para hacer pues, con un color, con el otro, con un tamaño de árido más grande, más pequeño. Y así les da cuenta. Los aditivos a ellos han hecho su receta y tienen su material y estarán en esos costes de 200 euros o $200 la tonelada, seguro. Y ves que trabajan. Y ves que la máquina está a destajo trabajando. De hecho, la máquina que tienen ellos es espectacular porque es una máquina cartesiana como la que tenemos nosotros, pero es como una black belt. ¿Te acuerdas? Las black belt que tienen la cinta transportadora, como si fuera la cinta del supermercado, pues ellos tienen una estructura similar. Pero eso es para que no pare nunca. Para que no pare. Ellos están imprimiendo y cuando acaban es como que se desplaza la cinta y las piezas pasan por un pasillo y ya se van acabando de fraguar. En este caso ellos tienen un problema de que aquella máquina, pues yo calculo que les habrá costado $2 o $3 millones, más estando en Estados Unidos con lo que cuesta ahí a la hora de ingeniería, con lo cual el escalado, si quieren hacer una segunda o una tercera máquina, ahí tienen un problema a nivel de CAPEX. Claro. Y hablando de tiempos, supongo que el industrial... Bueno, aquí el industrial harías tú, ¿no? Tú serías el que fabrica las unidades. Pero si tienes que comparar tu servicio o tus costes con lo que sería el modelo tradicional de hacer un banco con encofrado o con lo que sea, ¿cuánto te puedes ahorrar de hacerlo tú con tus tiempos? ¿Te ahorras? ¿Te ahorras? Un banco como los que nosotros pues, podéis haber visto en nuestro Instagram o LinkedIn, o donde vamos explicando, ¿no? Un banco de 1,5 metros aproximadamente, 1,80 m, un banco típico de calle. Estos bancos, un encofrado de estas dimensiones cuesta entre 15 y 30.000 euros. Y tardan en hacerlo entre 8 y 12 semanas. Hostia. Lo cual significa que si tú quieres fabricar ese modelo de banco, te tienes que esperar 10 semanas y luego cada encofrado fabrica un banco al día. Porque tú viertes el hormigón y aquello hasta el día siguiente no lo puedes abrir. ¿Sí? Con lo cual, si tú quieres fabricar 100, tienes dos opciones: o esperarte las 10 semanas más luego 100 días, o hacer 2 encofrados y luego 50 días y así sucesivamente. Entonces tienes que amortizar 2 moldes. Un banco de esas dimensiones, un banco de 1,5 metros, nosotros lo estamos imprimiendo en un par de horas. Y todavía vamos a ritmos estamos controlando a ver pues, cómo mezclamos los aditivos, y prefiero ir despacito y que salga la pieza bien, que todavía no estamos yendo a más velocidad. Con lo cual, en una jornada de trabajo estándar de 8 horas, pues puedes fabricar 3, 4 bancos. Nunca el molde va a ser más rápido que la impresora 3D, nunca un molde. Necesitarás 2 o 3 moldes para ganar a la impresora 3D, y aún así puedes tener 2 impresoras 3D y fabricar aquello en paralelo. Entonces, es la única tecnología que yo conozco, la impresión 3D de hormigón, que es más rápida que su homóloga tradicional. Claro. Así como impresión 3D de plástico, puedes imprimir esto por mucho que sea muy rápida la impresora, en 20 minutos. Y con una máquina de inyección lo haces en 2 segundos. El molde tarda 3 segundos, sí. Claro, pero dices, no, es que depende de las piezas que tenga que hacer, es como que puedes esperarte 2 semanas, pero luego al primer día ya has cogido a la impresora 3D. Y luego le haces 4 cavidades y en realidad es por 4. Por 4. Entonces ahí siempre se decía, ¿no? ¿Dónde está el punto de equilibrio entre impresión 3D y molde de silicona? ¿Dónde está el punto de equilibrio entre un molde de silicona y un molde rápido de aluminio? ¿Dónde está el equilibrio en un molde multicavidad de acero templado y un molde de aluminio? Y ves que vas viendo puntos de equilibrio, pues, y entonces en función de la cantidad de piezas que tú quieres hacer, te sale más a cuenta un proceso u otro. Aquí, en realidad, nunca. O sea, es una tecnología que no solo resuelve un problema, sino que sustituye literalmente a la tecnología anterior, si es que se le puede llamar tecnología al encofrado, que es más un procedimiento para medir una tecnología.
Cierto es que el encofrado, pues la superficie de trabajo queda allí, entonces, bueno, que tienes un hándicap en el acabado, en la capa, que es muy visible, son capas de 10 milímetros. Entonces, no es oro todo lo que reluce, quiero decir. Hace falta trabajar maneras de postprocesar la pieza o poner en valor esa textura que consigues con la impresión 3D. Porque vosotros, claro, igual que en el FDM, ¿no? En la impresión de plástico, la de las impresoras domésticas, que todo el mundo tiene en la cabeza, te salen las rayitas en cada una de las capas. A vosotros en el hormigón os salen rayitas. Rayotes. Os salen rayas así, ¿no? Sí. Eso luego se puede, no sé, ponerle algún tipo de recubrimiento que te lo haga más agradable a la vista, o tienes que hacer un diseño conforme eso ya entre dentro de la estética. Yo siempre, cuando a mí me preguntan esto, digo, tú te vas a los Pirineos y serías capaz de aquellos muros tan bonitos rebozarlos. Si lo bonito es ese muro. Entonces, es como que mi misión, si quieres, ahora en la vida es convencerle a la humanidad. Que el rayote es bonito, ¿no? No la raya, sino tú puedes conseguir hacer texturas. Tú puedes hacer un pattern, es decir, una superficie, la puedes seguir, y luego al trabajar con Grasshopper, pues tú puedes parametrizar cualquier tipo de textura. Entonces puedes hacer una textura como un cesto de mimbre, puedes hacer diferentes tipos de pattern que puede ser como tu estándar. Puedes luego tintar la pieza. Entonces, primero que es posible no solo ver la capa, sino hacer otras cosas que son mejor que la capa. Además que estas texturas, si tienes pequeñas imperfecciones en la impresión, se disimulan totalmente. ¿Vale? Esto con FDM hay algún módulo que dicen skinny o algo así que te hace una textura en la pieza, sí. Y dices, ostras, pues si te gusta la textura, disimulas pequeñas imperfecciones de la pieza. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo, hay maneras, truquillos para intentar alisar la superficie. Hay algunas marcas de impresión 3D que tienen como una chapita que va siguiendo la impresión 3D y te la va alisando un poquito. Esto para hacer paredes verticales se puede hacer. Si ya tienes voladizos, no puedes hacer, continúas teniendo el escalón. Y lo que sí que puedes hacer es procesar la pieza. Ponerle yeso, ¿no? Sí, procesar poniendo yeso, que sería como cuando enmasillábamos las piezas de impresión 3D, o pulirlas con pulido mecánico. Todo esto son cosas que estamos experimentando nosotros y está experimentando gente que ya tiene mucho know-how en esto, porque las piezas de encofrado también se postprocesan. Y la otra cosa que puedes hacer es esto que ves aquí. Tú puedes hacer un elemento hecho con impresión 3D y luego lo puedes revestir con como quieras. Entonces, claro. O sea, haces la estructura, ¿no? Sí. Tenemos algunos proyectos que no puedo explicar, pero son muy grandes de reformas de espacio, de interiorismo, donde precisamente ahí no se verá que todos los elementos que haremos están hechos con impresión 3D, se revestirán. Y ahí la impresión 3D es totalmente ganadora, porque en este caso son espacios que son, cada diseño, o sea, cada pieza es un elemento que está hecho a medida, está hecho ligero, pero suficientemente robusto para temas de antivandalismo. Y sobre todo en 2 semanas se reforma un espacio de más de 500 metros cuadrados. Vale. Entonces, ¿esto es por qué? Porque se hará toda la fabricación off-site, es decir, en nuestras instalaciones. Ahí incluso se integrarán algunos de estos elementos que contratábamos, muy similar a lo que os he comentado antes de prefabricados de casas, pero en este caso es una reforma de un espacio. De un espacio. Igual que cuando empezó la impresión 3D de plástico, a los diseñadores e ingenieros nos dio una cierta libertad de diseño, porque ya no teníamos que estar pensando en el proceso de producción, por ejemplo, el mecanizado, ¿no? Que el mecanizado, oye, pues las herramientas son cilíndricas, y tienes que dejar radios internos, no puedes hacer undercuts, no puedes hacer un montón de cosas que con la impresión 3D, oye, mira, mientras más o menos esto sea vertical y escale, ya puedes hacer todo. Esa libertad de diseño se puede aplicar también a la de hormigón. ¿Está más limitada? Está más limitada. Gracias al uso de aditivos, nosotros hemos llegado a imprimir hasta 45 grados de voladizo. Bueno. Pero al final son unas reglas de juego, de decir, puedo hacer estos espesores, puedo hacer estos radios, por mucho que tú pongas un canto vivo, si la boquilla es de 25 milímetros, pues tendrás un radio de 12, un poco más porque luego el material expande. Entonces, siguiendo una serie de reglas, a partir de aquí puedes tener total libertad en el diseño. Y esto verdaderamente pues, abre un mundo de posibilidades que si no, pues estás muy restringido en cómo fabricar las cosas.
Y los arquitectos los arquitectos o diseñadores de mobiliario urbano, que hay estudios que se dedican explícitamente a ese tipo de diseño, estudios de arquitectura o de diseño. ¿Tú crees que ya están conceptualizando proyectos teniendo en cuenta esta tecnología? Sí. ¿Sí? Sí, no, lo estamos haciendo. O sea, de hecho, ahora hay una feria de construcción y allí en Barcelona y ahí se verán elementos fabricados por nosotros, pero que los presentará un fabricante de mobiliario urbano. Y a mí en ese sentido no me interesa ir a una feria con mi stand. Yo prefiero, como te decía antes, prefiero ser el diablo. Y prefiero que haya alguien que presente un catálogo de mobiliario urbano hecho con impresión 3D y que los venda y que les vaya muy bien. Yo le voy a fabricar las piezas. ¿Por qué? Porque entonces si hay otra empresa de mobiliario urbano que también quiera adoptar la tecnología, no tendrá ninguna reticencia en decir, oye... Lo he hecho así, ¿no? No, lo puedes hacer tú, porque a veces cuando vas con alguien y dices, soy yo que estoy trabajando con esto, la competencia ya dice, pues yo contigo entonces no trabajo, me tengo que buscar otro. Porque a veces las empresas son así. Y están trabajando y es como ves una energía. Cuando hablas con ellos de todo un seguido de ideas, de cosas que no habían podido hacer y que se les ocurren ideas, más allá de mobiliario urbano, porque nosotros vamos a mobiliario urbano como primera aplicación porque es como lo más lógico, lo más obvio. Es como cuando te comprabas una impresora 3D, lo primero que hacías, ahora ya no, porque la gente joven tiene otras prioridades en la vida, pero lo primero que hacías era imprimir la cabeza del Yoda. Al menos yo es lo primero que hacíamos, ¿no? Y pues aquí pasa un poco lo mismo. Lo primero que se te ocurre, pues vamos a hacer una maceta o vamos a hacer un banco o la base de una mesa. Pero luego cuando vas a empresas de prefabricados, no de mobiliario urbano, ves que hay muchas piezas fuera, por el mundo, sin ningún tipo de glamour, pero que cuando te dicen es que estas piezas hacemos tantas miles y si lo pudiéramos hacer así es que a mí me solucionas un problema, porque el molde este es un drama. Es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza y si ahora lo tengo que rehacer no tengo manera y a ti te explican para qué sirve esa pieza y no sabías ni que eso existía. Y realmente a mí me da igual, o sea, me interesa saberlo, ¿no? Sí. Pero a mí no me preocupa si es esta aplicación o la otra. Yo quiero descubrir dónde están esos nichos, ¿no? Dónde esta herramienta puede tener sentido y usarla. Escuché que habíais hecho como un concurso, una asociación, un concurso con Benito, ¿no? Sí. Que es un gran fabricante de mobiliario, como una parte de la promoción comercial del sistema, de la tecnología. ¿Qué era exactamente el concurso? Bueno, nosotros a nivel de CRM, ¿no? Es decir, todo el funnel de cómo llegamos a que un cliente nos compre mucho, ¿Sí? Básicamente tenemos diferentes fases. Y la primera es lo que le llamamos un adoption program, ¿no? Un programa de cómo una empresa puede adoptar esta tecnología. Y es algo muy natural. Es decir, yo no te quiero vender nada, lo que quiero es que vengas aquí, que me expliques lo que haces, que me expliques tus problemas y a partir de aquí vemos si la tecnología puede tener sentido, ¿no? A tus problemas. Hacemos una propuesta de qué es lo que se podría hacer, cómo se podría hacer y a partir de aquí, si tú quieres fabricar un piloto, pues ahí sí que lo pagas y pagas las horas de impresión. Pero toda esta fase inicial nosotros no la cobramos porque al final es un trabajo comercial y es una inversión que haces porque quieres captar y fidelizar a ese cliente. Con Benito comenzamos así. La verdad es que nos fue muy bien. Yo Benito pues, lo conocía de las tapas de los alcantarillados y cuando vi su historia, hay un programa en TV3 que yo recomiendo a la audiencia que lo vean del valor afegit de Benito, que explica toda su historia y cómo pasaron de ser una fundición de máquinas textil, fundición dúctil Benito, a reorientarse a mobiliario urbano y cómo ves que empezaron con temas urbanas como tapas de claveguera, ¿no? De alcantarillado, porque tenían una fundición, como ahora están haciendo bancos, sistemas de iluminación. Es decir, es una empresa centenaria que tiene una agilidad, una cintura increíble. Y cuando fuimos a verlos nos encontramos que estuvimos hablando con el anterior director y con la actual directora, ¿no? con Andrea Carandell y con Joaquim Carandell. Y estaban muy interesados por la tecnología y realmente lo que estábamos perdidos es decir, bueno, ¿y esto cómo comenzamos? Y allí se nos ocurrió de hacer un concurso de diseño. Pues como no tenéis vosotros ahora un producto en cartera, ¿por qué no le pedimos a chavales que son brillantes en las herramientas digitales, que les explicamos las limitaciones que hay, pues que propongan toda una serie de modelos, elementos enfocados a cubrir una zona? Además lo hicimos conjuntamente con el Ayuntamiento de la Pobla de Lillet,
que ellos siempre se enorgullecen en que después de Barcelona es el ayuntamiento que tiene más obras de Gaudí. Y entonces en el concurso también estaban ellos. Y la idea era diseñar un elemento de mobiliario urbano para ubicarlo en la Pobla de Lillet. El año que viene es el centenario de la muerte de Gaudí. Se van a hacer toda una serie de actos. Barcelona, capital mundial de la arquitectura. Bueno, dijimos, ellos quieren evidentemente vincularse mucho más a Gaudí. Y así hicimos este concurso y nos sorprendimos porque la difusión que hicimos fue por redes sociales, así, pero se presentaron muchísimas personas, incluso de fuera de España. Ganó un chico que había estado estudiando en el ETH de Zúrich. Ahí tienen una línea de impresión 3D de hormigón bastante potente a nivel de desarrollo de materiales. Y el chico, digamos que ya sabía de lo que hablaba, hizo un diseño espectacular de 3 asientos, donde hay 2 que están como girados, es espectacular. Y de ahí tenemos este diseño que es propiedad de Benito. Digamos que al ganador se le dio el premio, que fueron 4.000 euros, que esto lo puso Benito. O sea, a mí cuando me explicaban, no, hay que poner más dinero porque así fomentaremos que haya... Claro. Bueno, a ver, eso cuando está el que toma las decisiones, todo fluye más. Todo esto lo gestionamos con el responsable de ahí de marketing, con Arnau Miralpeix, y la verdad es que nosotros súper agradecidos y es un placer trabajar con empresas que les explicas tú lo que puedes ofrecerles y que te escuchan y que buscan maneras de provocar. ¿Y se ha llegado a producir el banco ese? Se ha llegado a producir una parte, lo hemos tenido que rediseñar para poderlo sobre todo mover e instalar, entonces se fabricará en 3 piezas, ya tenemos una de ellas fabricadas y yo creo que la semana que viene fabricaremos ya las otras 2 piezas y esto está planificado que se instale, ahora no te voy a decir ningún día, pero durante el mes de mayo en la Pobla de Lillet, y entonces una vez se instale pues también será la difusión. Es muy potente porque claro, Benito ya nos está diciendo, bueno, pero ¿cuántos bancos podemos hacer de este modelo? ¿Cuánto costaría? ¿Y cuántos podéis hacer? Uno al día muy fácil. Y estamos hablando de un banco triple grande, ¿no? Sí. Y digo muy fácil porque tenemos otras cosas y tampoco puedo hacer más de 5 a la semana porque si no, todo lo otro lo pararíamos. Claro, es un poco las restricciones de ser una startup es que si llevamos secos de pasta, por mucho que la gente diga, os han invertido medio millón, ahora que empiezas a pagar sueldos y pones en marcha una nave y montas una impresora desde cero y pagas IVA, pero no facturas, con lo cual el IVA, que normalmente no es un gasto para una empresa, pero si no facturas sí que es un gasto, pagas abogados, pagas cosas que no sabías ni que existían. Digamos que estamos bastante secos, que es lo normal, es el día a día de una startup y hay que saber convivir con ello, ¿no? Pero es muy bien porque de aquí a final de año seguramente llegaremos a facturar $500.000 euros, bueno, con todo lo que tenemos apalabrado, ¿no? Y dices, bueno, pero claro, entonces hay que financiarlo también, con lo cual a ver cómo se financia este circulante. Entonces, bueno, ellos nos dijeron, ¿cuántos puedes hacer? Y yo dije, yo puedo hacer 1 al día fácilmente, vale, pero tiene que costar esto, porque si no, nosotros no lo podemos introducir en el mercado. Pues tú hacer los números y ya estás. Es que ya, cuando llegas a ese punto y dices... y te salen los números. Sí. Tú eres capaz de fabricar ese banco al precio que pero porque necesitan. yo he hecho la hipótesis de voy a tener 2 impresoras y esas 2 impresoras las van a gestionar 2 personas y voy a conseguir que el material me coste así. Y si consigo esto, entonces sí que puedo hacerlo por el precio que me han dicho. Vale. Pero a día de hoy no me sale a cuenta. Pero me da igual. Me da igual porque nosotros somos una startup y ahora lo que tenemos que validar es la atracción del mercado, es decir, que somos capaces de introducir esta tecnología en el mercado. No importa en estos primeros pasos que el primero, el segundo, el quinto banco estés ganando dinero, importa que lo puedas vender y que el mercado esto lo acepte y que dentro de tu plan que vas trazando pues haya un momento en el cual pues, tú puedas ganar en eficiencia. Ahora lo que queremos es ser eficaces, ¿no? Queremos conseguir fabricar el elemento, que alguien nos lo venda y que sobre todo que al cliente final le guste. Y luego, evidentemente, si conseguimos tener las dos impresoras instaladas o 3 o 4, pues ya sale como cualquier negocio de fabricación que tú hagas los números de me compro una máquina de corte láser porque la voy a tener trabajando estas horas y voy a facturar con ella tantos euros. ¿Y a nivel de normativa afecta en algo el hecho de que esté impreso en 3D o salga de un molde o tiene algún tipo de regulación o sí. ¿Cambia? Sí, de hecho hay diferentes elementos y cada elemento tiene su regulación. Por eso decía que comenzar con
con mobiliario urbano es muy fácil porque la normativa es como que si hay un hueco que no entre en la cabeza de un niño. Cojo un péndulo con no sé cuánto peso y le doy un golpe para que no vuelque, pues lo mismo, para que si hay algún garrepa que se pone así, que no se vuelque. Entonces es muy laxa. Pero conforme vamos desbloqueando, esto es como un videojuego, es muy divertido, ¿no? Que vas desbloqueando pantallas y que son aplicaciones, ves que hay, bueno, lo que tienes que pasar es distinto. Por ejemplo, pues si queremos hacer elementos de fachadas, sí, pues es una fachada, es una pieza que está sujeta. Está colgada. Estructuralmente no tiene que aguantar nada, se tiene que aguantar así, pero fíjate que lo que tienes que hacer es usar un elemento de fijación en la fachada que ya está estructurado, sí, y hacer unas pruebas para certificar que realmente puedas colgar la pieza con ese elemento. Y eso es una certificación que hace la empresa que hace prefabricados, igual que tiene que certificar cualquier otro tipo de fachada que quiera diseñar. Antes que llegar a la fachada puedes hacer cosas que no sean una fachada, como puede ser una celosía o como puede ser una divisoria. Hay muchos elementos que con la tecnología tal cual, con el material hecho con mortero, se pueden hacer. Y luego sí que salió una normativa ISO para la fabricación de elementos estructurales. Esto era de azúcar, que le digo yo, porque no puedes fabricar elementos estructurales con impresión 3D, pero sí que te permite fabricar un exterior, es decir, un encofrado de impresión 3D, y tú dentro que le pongas las varillas y le pongas hormigón. Entonces, realmente dices, no me está diciendo nada esta normativa, porque lo que estoy haciendo es que... O sea, tú haces el encofrado... Imprimes el encofrado para luego... Y luego le pones las varillas y le pones el hormigón armado y entonces pues ya está, dimensionas ese muro de carga, por ejemplo. Esto sería para hacer las fachadas de una pared. Pues tú solo dimensionas, pero tú estructuralmente lo que dimensionas es el hormigón y las varillas que le vas a poner. Y luego lo de fuera lo podrías quitar o lo podrías dejar, porque si lo quitas, al final te va a quedar el negativo de la capa. Entonces, bueno, puedes dejar la parte de impresión 3D, que es normalmente lo que ahora estamos planteando para hacer una vivienda modular, que estamos planteando para hacer, y lo haremos así. Serán 30 y pico piezas que se ensamblarán y podrán ser una tiny house, que le digo yo, una casita de jardín. Pero tu idea es hacer la estructura exterior, ¿no? Sí. Y las divisiones interiores... También, ¿no? Las divisiones interiores se pueden hacer ya directamente, no hay ningún problema, porque es un tabique, es como lo que harías con Pladur. Eso se puede hacer perfectamente. Es hacer todo lo que es un muro de carga, con formas orgánicas, etc. Incluso estamos planteando hacer también la parte del techo, esto ya lo veremos, porque si no, quizás ponemos una losa directamente prefabricada y no nos complicamos. Pero todo lo que es el muro se puede hacer perfectamente y se puede hacer, como decía antes, de forma industrializada, de forma controlada, y el día que dices, ya tenemos todos los fundamentos, ¿no? El movimiento de tierra. Ya podéis comenzar a ver, y aquel día mandas para allá 2 o 3 camiones y con la grúa lo vas poniendo todo a sitio. Como hacen las naves industriales. Es que tienes que pensar que es fabricar una casa como se fabrica una nave industrial, con todos los elementos que se envían desde empresas como Pujol o otras, ¿no? Precon. Sí, estuvimos en la fábrica de los prefabricados de las naves y la verdad es que salen como churros, ¿eh? Salen como churros. Tienen ahí la cementera... Tienen los encofrados y van haciendo los módulos, lo tienes integrado todo en tu ERP, y entonces quieres fabricar una serie de elementos y todo lo que tienes que comprar se lanzan las órdenes de compra, tienes la trazabilidad por lotes, tienes todo. Es que no es nada distinto a cómo se ha hecho en otras industrias. Incluso cuando comentábamos de la falta de personal, sí. ¿No? ¿Cuántas fábricas se están cerrando de automoción que se puede destinar a esta gente, que son brillantes a nivel de gestión de producción, y se pueden destinar a la producción de casas o de elementos constructivos de forma industrializada? Y te apoyas en ese know-how que ya existe. Entonces, sí, de hecho, quizás una de las ventajas que además puede tener vuestra tecnología es que si al final acaba siendo un Lego, un mecano que ensamblas, pues probablemente vas a necesitar menos personal cualificado en las obras, que no estamos hablando de una tecnología que elimine puestos de trabajo, sino es que directamente no hay gente cualificada para trabajar en las obras. No quiero parecer ahora xenófobo, ¿no? Pero digamos, para construir el Camp Nou
han tenido que traer a gente de Turquía, de todo el mundo, pues son de Turquía es la constructora, pero tú ves ahí y parece la ONU, porque no es que la constructora no fuera local, es que directamente aquí no hay mano de obra para 3.000 personas que trabajan cada día ahí en esa construcción. Y si ves los edificios cómo se fabrican, pues claro, pues toda la gente que ahora no están haciendo, vamos a tener que importar a estas personas de fuera para hacer este tipo de trabajo. Entonces, la tecnología te permite poder fabricar con menos necesidad de mano de obra y empleando personal calificado, ¿no? Parece que ahora el que es manitas va a ganar más que el que ha estudiado. Pues a mí me gustaría que el que ha estudiado y se ha formado pueda ganar más que el que... El otro día me decía mi hijo mayor, oye, mira, papi, que tengo que escoger, está empezando a escoger el bachillerato y no sabe lo que estudiar, qué carrera hacer. Y le decía yo, y me decía, no sé, algo que me pueda ganar bien la vida, que me vaya a funcionar, que tenga futuro. Le dije, hazte carpintero, hijo. Hazte carpintero, porque todo lo que sea que tengas que trabajar delante de un ordenador, yo no sé cuál va a ser el futuro, ¿eh? Hazte carpintero. Me decía, ¿en serio? Bueno, vamos a dar una vueltita al tema este. Yo recomiendo muchísimo a los chavales y chavalas que en mi entorno, que no saben qué hacer, y entonces me vienen a mí, que tú eres alguien que eres ingeniero y te ha ido bien y no sé qué, yo tampoco tan bien, ¿no? Pero bueno, da igual, sí. Me ha ido. Sí, todo lo que puedo ayudar, ayudo. Y cuando dudan, recomiendo muchísimo directamente ir a ciclos de grado medio. Ajá. Incluso no hacer ni el bachillerato. Porque para mí según qué perfiles, es una pérdida de tiempo a nivel de coste de oportunidad, que esos 2 años los puedes destinar a hacer un ciclo de grado medio, a empezar a descubrir si te gusta, si no te gusta, a tener un oficio, luego saltar al ciclo de grado superior. Y si quieres hacer una carrera, un doctorado, ser un catedrático, directamente desde el ciclo también puedes acceder a la universidad. Y creo que es que además a nivel para mí es de sentido común, a nivel de pirámide, ¿no? Hace falta en una empresa alguien que es el director, luego hay directores de área y luego hay supervisores y luego hay trabajadores rasos, ¿no? Por así decirlo. Y dices, pues, claro, ¿cuántos operarios tiene que haber en una empresa? En nuestro plan de negocio que estamos haciendo contemplamos tener entre 20 y 30 personas de mano de obra directa, me refiero de técnicos de impresión 3D, en 2028. Entonces, pero de jefe solo voy a ser yo, creo. No, igual busco a alguien que me haga el trabajo, ¿no? Pero digamos que solo va a haber uno. Ingenieros pues va a haber 5 o 10. No puedo tener 30 ingenieros y 5 imprimiendo. Es que eso no sale los números. Y estos perfiles son perfiles de ciclo de formación. Son ciclos de producción por mecanizado, ciclos de mantenimiento, este tipo de formación, que luego vas a escuelas tipo salesianos de Sarriá, ¿no? Yo al menos donde siempre he buscado perfiles, y dicen, que tenemos aquí 8 personas, y es que la gente no quiere hacer este tipo de formación. Hemos vendido tanto que hay que ser ingeniero para ser alguien en la vida, que al final nos ha salido mal en el plan de marketing y ahora nadie quiere ser... Ahora nos sobran ingenieros y nos faltan mecánicos, ¿no? Sí. Tal cual. Y por eso cobran tanto. Sí, no, porque es ley de oferta y demanda. De verdad es que me lo dijo el chico y decía, hostia, ¿qué te recomiendo yo que estudies, que sepa que vas a tener un futuro más o menos garantizado? Hostia, Sí, a día de hoy con la IA es difícil todo lo que sea gestión, informática, incluso diseño. Ahora ya hay software de diseño que tú te pones a hablar con el software y te diseñan 3D. Contables, administrativos, o sea, al final casi cualquier cosa que esté delante de un ordenador es sustituible. No sustituible, pero si antes hacían falta 10, pues harán falta 3. Entonces al final pues hay 7 que se tienen que recolocar de alguna manera. A mí me gustaría ver el día en que ya dejamos de trabajar los viernes, por ejemplo. Es una aspiración que tengo. Me gustaría mucho poder trabajar menos y creo que es algo que tendiremos. No creo que esté muy lejos, ¿no? No. Bueno, ya es como muy natural. Las empresas que el viernes o teletrabajan o van a trabajar hasta mediodía. Yo te digo que nosotros ya no trabajaríamos los viernes si nuestros clientes no trabajaran. O sea, si estuviera un poco establecido que en la industria no se trabaja, nosotros ya lo habríamos hecho. Ponemos un bot aquí que responda y ya está. No, porque al final, oye, ya nosotros, por ejemplo, ya trabajamos solo por la mañana. Llegamos al mediodía y ahí nos vamos. No sería muy complicado acabar de quitar la mañana del viernes, hacer un fin de semana de 3 días. Sí. No sería una locura. Ahora, es verdad que hay muchos clientes que quieren que tú estés el viernes. Entonces ahí... Yo intento que la gente, que el equipo no trabaje más de las horas que están establecidas y si durante la semana de lunes a jueves han hecho más horas,
el viernes, que es un poco el día de acabar de resumir. También es cierto que ahora el perfil que tenemos son perfiles más de trabajadores de conocimiento, ¿no? Perfiles de ingenieros, arquitectos. A la 1 os vais. Claro. Ya habéis hecho las horas. Iros y disfrutar del fin de semana, que el lunes empieza la guerra otra vez. Claro. Y es importante esa desconexión para luego ser eficiente. Roger, tú estás en un sector que mezcla sector industrial y un poco sector construcción, que es lo menos sexy que hay en el mundo para los inversores. Porque al final los inversores pues, buscan una escalabilidad máxima, buscan digitalizar, o sea, todo lo que la industria, y mucho menos la construcción, es capaz de dar, ¿no? Entonces, ¿cómo valorarías tu proceso a la hora de levantar capital, de tratar con VCs, de toda la parte de financiación de tu startup? Un drama y luego muy bien. Y me explico. Un drama porque nosotros empezamos a buscar capital cuando los intereses estaban muy altos y los fondos no tenían dinero porque el dinero se iba para otros lados. Entonces no había dinero. Ha habido un par de años que no ha habido dinero a nivel de inversión o ha sido muy, muy, muy difícil. Y luego todo este hype que comentas prefieren una empresa digital de fácil escalabilidad y todo esto. Con lo cual hemos tenido que ir a fondos de inversión que sean como muy sectorial. Entonces, por suerte existen estos fondos, pero no hay muchos, con lo cual los que hay son los que son. En este caso, pues fuimos con Viable en Madrid, que es un fondo que está especializado en invertir en spin-off tecnológicas, salidas de universidades, centros de inversión. Tú miras ahí y dices, soy yo. Sí. Entonces vas, hablas con ellos, te apretan infinito, todo lo que tú quieras, pero digamos que ellos ya es como su estrategia de inversión. Y luego, por la parte de sostenibilidad, hablamos con un fondo que se llamaba Enion, que ahora se ha integrado en Suma Capital, que ellos, por la parte de sostenibilidad, le vieron bastante recorrido. Entonces, claro, pues yo creo que en el fondo tienes que ir a alguien que realmente le interese tu propuesta en función de su tesis de inversión. Claro, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Qué nos ha pasado? Pues que ahora, en la fase en la que estamos, que ya comenzamos a volver a necesitar capital, pues ya necesitas bastante más capital. Entonces estamos en tierra, siempre es tierra de no nadie, ¿no? Pero que digamos que todavía no tracciona lo suficiente ni tiene suficiente métricas como para ir a fondos que te dan más dinero, y los fondos en los que están pues te están diciendo, bueno, sí, podemos seguir, pues estamos contentos con el track record, ¿no? Por cómo estáis cumpliendo los hitos que os planteasteis, pero aquí que entre alguien más también a compartir riesgo. Entonces, bueno, drama inicial de ver que muchas puertas se cerraban, pero también es muy normal, ya lo vivimos con BCN 3D y es algo lógico y que te lo tienes que tomar como tal, y cuando te dicen no, sobre todo preguntar por qué. Entonces, ¿por qué no? Bueno, por esto, por lo otro. También a nivel de cap table, ¿no? De cómo estaba estructurada la participación de la spin-off, era un poco difuso. Entonces los inversores quieren que las personas que trabajen tengan el máximo de capital posible, pero cuando sales de la universidad, pues la empresa no es de quien trabaja en la empresa, porque nadie trabaja en la empresa todavía, con lo cual ahí hay una parte que es complicada de gestionar y tienes que hacer ciertas reestructuraciones de capital. Entonces, bueno, todo esto al final es un lío, pero es como funciona, son las reglas del juego y ya está. Tienes que bailar la danza siguiendo los pasos, no puedes ir tú a tu rollo porque entonces no cuadra. Y luego muy bien porque realmente con los dos fondos que estamos la relación es muy buena. Cada uno tiene sus cosas, ellos también están regulados, entonces te piden cosas que tú no entiendes y que te dan bastante por culo, literalmente, porque tú tienes muchas cosas que hacer, ya vas saturado y ahora te dicen, pues tienes que hacer no sé qué certificación conforme no estás haciendo daño al medio ambiente. Y esto te lo viene un consultor y te empieza a pedir documentación y tú dices, no tengo esto, si no estoy haciendo nada. Entonces, bueno, pues y ellos te dicen, lo necesito para allá porque si no el CDT a mí no sé cuánto. Entonces, hay procesos que digamos que es lo que hay, porque al final ellos han puesto el capital y tienen también por encima tienen que rendir cuentas, pero luego te ayudan muchísimo a aportarte una visión que quizás tú no tienes en el día a día. Entonces yo como CEO debería y debo tener una visión estratégica, no un poco apartada de las operaciones del día a día, para ver hacia dónde vamos. Y es en estos momentos cuando hablamos, sea a nivel de consejo de administración o sea a nivel de reuniones individuales, donde a mí al menos personalmente me están ayudando muchísimo a
a definir una estrategia clara dentro de la niebla por la cual transitamos, que es como te decía, pues el día a día de la empresa. Es decir, yo he hecho un plan de negocio, pero que cuando yo así le doy a guardar ya está mal, ese plan de negocio está obsoleto y está mal hecho, está mal planteado, entonces tienes que cambiarlo continuamente. ¿Y lo que tienes por delante? ¿Qué es? O sea, ¿cuáles son los retos que tienes para los próximos 2 años? ¿Te vas a centrar en el mobiliario urbano, en módulos estructurales? ¿Te vas a plantear hacer algo un poco, pues no sé, más vinculado a la construcción, aquello que hablábamos de hacer puentes? ¿Qué es la previsión que tienes por delante? Nosotros como modelo de negocio necesitamos tener vacas lecheras, ¿no? Es decir, un cierto tipo de producto que fabricamos, que lo hacemos bien y que nos da dinero. Entonces, todos estos productos que nosotros vamos a hacer, si me centrara en producto impresora, lo que tendría es un modelo de impresora que vendo. Nuestro producto al final será tipo de aplicación. Entonces, el mobiliario urbano es una aplicación que ya a día de hoy podemos hacer y nos puede dar un rendimiento, actividad, nos puede dar volumen y esto nos ayuda. Y a partir de aquí lo que nos estamos centrando es en desbloquear nuevas aplicaciones. Esto, pues tenemos una parte de aplicaciones que centralizamos en un centro que es lo que inauguramos el pasado 3 de abril, que es el ATIC, que es Additive Technology and Innovation Center, que es un espacio precisamente para crear estas aplicaciones, para co-desarrollar estas aplicaciones, testearlas con arquitectos, constructores, cualquier digamos, industria que se quiera acercar a ver las posibilidades de la impresión 3D. Entonces, aquí lo que intentamos es, en lugar de ir a buscar setas, ¿no? En plan random, pues intentar saber dónde tú sabes... Tú cultivarlas. No, sí, claro. Nosotros que tenemos bastante vicio por el tema de las setas en el equipo, pues hay gente que va a buscar los pixapins, ¿no? Que somos como se conoce a la gente de Barcelona cuando va al Berguedà a buscar pinos, a buscar rovellons, ¿no? A buscar setas, porque van meando por la calle, por los pinos. Por los bosques. Por los bosques, pues claro, los que ya tenemos un nivel pro, pues tú ya sabes, y dices, hoy me apetecen unos camagroc, pues voy a ir aquí a la Popla de Lillet, que sé que por aquí, yendo por aquí, yo sé dónde están. Pues para nosotros esas aplicaciones, esos sitios, no como cliente, sino como tipo de aplicación que yo sé que puedo hacer. Mobiliario urbano es una, todo el tema de divisiones es otra, todo el tema de suelos que os decía antes, permeables es otro, todo el tema de fachadas es otro, el tema de reformas es algo que no nos lo pensamos y vamos a apretar bastante. ¿Reformas? Sí, para poder ayudar a empresas de reformas ahí donde haga falta. Pienso en reformas de edificios relativamente singulares, cosas que además ya es una tipología de empresa, de constructora especializada en hacer esto y que hemos visto en este tipo de empresas pues alguien al cual le podemos solucionar bastantes problemas. Entonces, esto es lo que tenemos planteado con la tecnología actual que tenemos, que es impresión 3D de mortero. Luego hay toda una línea de desarrollo de otro tipo de tecnología que nos permita fabricar pieza ya con un cierto grado de resistencia. Hablo de poder fabricar de forma automatizada piezas con hormigón armado, no con mortero. Y esto es algo que estamos trabajando a nivel de hormigón armado. Sí, estamos trabajando a nivel de ¿Y el armado cómo se hace? ¿Con algún tipo de...? No te puedo decir porque si no ya te estaría diciendo la patente, pero bueno, da igual. Tenemos que matar, ¿no? No, hicimos un estudio de patentabilidad y lo que proponíamos, nos dijeron, esto pues tampoco es nada. Hasta que no nos digáis exactamente cómo lo hacéis, claro. Eso es lo que sí que sería patentable. Pero eso es una línea que, digamos, va en la línea de poder desbloquear nuevas aplicaciones, pero solo con estas aplicaciones, lo que es el plan de negocio que tenemos planteado, que es como ir multiplicando por entre 2 y 3 los próximos 3 y 4 años la facturación, se puede hacer perfectamente solo con el plan de desbloquear toda esta tipología de producto e ir abriendo estas nuevas sedes que tenemos planificados a partir de 2027, tanto en Europa como en Latinoamérica. Esto es lo que está en la hoja de ruta, que como te digo, pasado mañana cuando salga aquí cambiará seguro. Pero sí que te ayuda, ¿no? Pues, ver hacia dónde vas, plasmarlo en un documento, explicárselo a la gente, que te lo discutan, que te den feedback, que te den consejos y a partir de aquí pues, tú los coges o los dejas. Yo intento escuchar a todo el mundo y de hecho soy bastante influenciable con respecto a las opiniones de los demás. Esto a veces es bueno, a veces es malo. Pero bueno, digamos que los retos son estos. Entonces el reto más grande es cómo escalar. Que es el buen reto de la startup, cuando ya dices, no, el reto que tengo ahora es escalar. Ya hay gente que empieza a mirar y dice, eso me interesa, ¿no? ¿Qué significa? Que ahora facturas 5 y puedes facturar 15 el año que viene y al otro 50. Aquí sí que me interesa poner dinero. Entonces,
bueno, escalar no es solo dinero, es como estructurar el equipo para que pues, no se te vaya desperdiciando, cómo mantienes estos valores, ¿no? Ese propósito que tú, para un equipo que somos de 5 personas es muy sencillo, solo con mirarnos ya casi que no haga Ya funciona. Ya funciona. Conoces a todo el mundo por su nombre y sabes lo que iba a hacer este fin de semana, pero tú lo sabes perfectamente que cuando pasas de 40 a 50 personas ya es aquello que dices, no, es que no me sé el nombre de todo el mundo y mucho menos sé si lo que les ha pasado este fin de semana y ahí ese es para mí el gran reto. Ya lo viví en BCN 3D, este escalado y conozco por dónde puedes fallar y eso seguramente no me quita que vuelva a fallar. Bueno, oye, escucha. Bueno, me guardo la pregunta final, todavía no te la hago para que me expliques cuál ha sido tu mayor cagada, porque te quería preguntar, después de toda tu vivencia en la impresión 3D, que además la has hecho, has pasado por casi todas las fases, ¿no? De la impresión, has sido constructor, ahora te has metido en hormigón, plástico, a nivel más de investigación. ¿Te queda algún mito por clarificar de la impresión 3D que la gente siga pensando o te sigan preguntando o continuamente de hostia, no, pero claro, es que con la impresión 3D que te digas, oye, mira, me lo quiero quitar encima, quiero decir que esto no funciona y que esto no sirve y que esto... ¿Hay algún mito que quieras desmentir? Pero ¿No? No, hace tiempo que ya dejé de desmentir todo, mitos. Todo claro. Es como con los que somos ingenieros, ¿no? Que tuvimos el placer de estudiar con Yuki Maguyo, era profesor de mecánica, una eminencia, y recuerdo una ampliación de mecánica que la hice por vocación, pero la suspendí y dije ya nunca más, pero que nos explicó pues cómo tirar al suelo el concepto de máquina de movimiento perpetuo, esa máquina que genera, y te explicaba la metodología que desarrolló él precisamente para desmentir cuando alguien le venía con un invento. Entonces, claro, la impresión 3D... Hostia, a mí no me lo explicó, yo también lo tuve. En ampliación de mecánica, esto, no, sí, buenísimo. No me acuerdo del... Yo sí, es de las cosas aquellas que te quedan, ¿no? Y en impresión 3D, claro, te vienen con cosas que dices, ya esto ya lo he explicado tantas veces que no tengo ganas. Ya. Y además es como que la calidad de las fuentes cada vez es peor. Y hoy en día las fuentes de la gente son reels de Instagram que vienen de TikTok y entonces dices, no quiero. Entonces, no sé, en los últimos 3 meses me han enviado unas 50 veces una máquina que se hizo en los años 30 de impresión 3D que hacía una pared redonda y dices, bueno, es que no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, da igual. Hay que tomárselo con humor. Es como, te digo, con impresión 3D de plástico, cuando fui a la tele y decía, amb això podem imprimir, ¿no? Con esto podemos imprimir una pizza. Y decía, estamos a punto. Estoy a punto de sacarla del horno, ¿no? Sí, a veces es mejor, más que intentar desmitificar cosas cuando te lo lanzan, es sumarte, ¿no? Y decir, sí, no solo eso, sino que mira, aguacates estamos también trabajando precisamente en esto. Bueno. Muy bien, Roger. Escucha, pues para ir acabando, tenemos la última pregunta que le hacemos a todo el mundo, a todos nuestros invitados, que es que nos expliques cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Bueno, cagadas muchísimas. Cagadas. Hoy, esta mañana, ayer, la semana pasada, muchísimas. Pero digamos que al final estas cagadas pues, me han llevado a donde estoy. Entonces, bueno, yo sí que me arrepiento de alguna cosa que ha pasado en mi vida profesional y que creo que he subsanado. Quiero decir, yo hasta octubre, hacía 20 años que trabajaba en el Centro CIM, que es un centro público, ganaba más dinero del que necesitaba y me podía haber quedado ahí pues, el tiempo que me quedaba, además haciendo un trabajo que me gustaba. Pero decidí saltar a Additive como un reto profesional, porque el proyecto me gusta, porque económicamente incluso le veo mayor recorrido a medio y largo plazo, y porque había un feeling muy, muy bueno con mi socio, ¿no? con Arnau Cumellas, que hoy no ha podido venir, que me hubiera gustado también que viniera. Entonces, este mismo paso a mí se me planteó con BCN 3D. BCN 3D iniciamos el proyecto en 2011 con Xavi Martínez Fanega, que es el actual CEO, que era mi becario, y comenzamos los dos a hacer impresoras 3D de plástico cuando nadie más lo hacía.
recuerdo que facturamos como 6 o 7 mil euros el primer año y luego al siguiente 60.000, al siguiente 300.000, al siguiente 700.000, al siguiente 2,5 millones y al siguiente 3 millones y pico. Entonces, todo esto fue muy rápido y lo hicimos como una división dentro del Centro CIM. Era una business unit, no era una startup. Ahí ya nos equivocamos de no constituir la startup mucho antes porque nos hubiera ido mucho mejor. Pero eso no fue mi error, porque eso no es un error, es que no sabíamos cómo funcionaba. Lo que sí que yo tuve la oportunidad, y de hecho estaba planteado así, que cuando se constituyó la spin-off, pues yo me hubiera ido del Centro CIM en 2018 aproximadamente y hubiera sido pues, CEO de verdad, no responsable de Business Unit, sino CEO, administrador de la empresa y liderado pues, el futuro de BCN 3D, que fue un proyecto pues, que lo cofundé con otras personas, pero que realmente lo inicié yo conjuntamente con Xavi Martínez Faneca. Recuerdo una conversación con él donde pues, yo al final el feeling con el equipo no lo tenía. Ellos eran como mucho más agresivos en lo que querían alcanzar, pero yo en ese momento de la vida pues, no era más conservador. Y seguramente ahora viéndolo desde el futuro era porque estaba en una posición cómoda, porque realmente lo que necesitaba esa empresa en ese momento era esa cantidad de dinero y necesitaba ser así de agresiva porque es contra quien estábamos compitiendo, eran los medios que tenían. Yo no salté a la empresa y volví al Centro CIM, quiero decir que no está bien y he llegado a donde estoy, pero siempre me ha quedado ese arrepentimiento, no sé si es un fallo de en ese momento no haber saltado a la empresa. Hubo momentos en que le fue bien, ahora digamos que no le va tan bien porque han irrumpido como empresas de impresión 3D de plástico de China que imprimen mucho mejor, mucho más rápido, con unos costes más bajos, digamos que se han tenido que especializar en otro tipo de impresión y digamos que el plan de negocio no ha explotado todo lo que debería. Pero siempre te quedará aquello de decir, podría haber liderado ese proyecto un poco más, podría haber aportado. Y es más que eso, sino que creo que debería haberlo hecho. Entonces, en esta segunda fase, que no he saltado porque en esa vez no lo hice, pero sí que es verdad que a nivel familiar, a nivel del equipo, pues he tenido todas las facilidades y estoy muy contento con el cambio. Y creo que el no haberlo hecho en ese momento pues también me ha ayudado a hacerlo ahora. Y como te digo, pues puede ser considerado un error estratégico. No sé dónde estaría en este momento, estaría en otro lugar distinto seguro. O estaría aquí hablándote de otra empresa, pero bueno, yo creo que en ese momento no tomé la decisión adecuada y la vida pues, ha sido totalmente distinta por culpa de no tener en ese momento esa valentía, ¿no? de saltar y de si estaba en desacuerdo con los que eran en ese momento ya mis socios de la empresa, pues pensar el por qué ellos tenían otra visión. Evidentemente su momento vital era otro y podían permitirse más riesgo, pero realmente, viéndolo desde el futuro, es lo que necesitaba la empresa. Y yo en ese momento, por decirlo literal, me hice un poco caquita en el sentido de dar ese salto y ahí no es lo que tenía que haber hecho. Tenía que haber sido valiente y saltar porque estaba en muy buena posición profesional como para poder liderar ese proyecto. Bueno, pues muy bien. Pues recogido queda tu mayor cagada profesional. Algún día... Otro día, si queréis, podríamos hacer un podcast de cagadas de Roger. Reuniría a todos. Teníamos un nombre... Los cagones. Teníamos un nombre que le llamaban Rugerada, en el Centro CIM, y la Rugerada era cuando yo iba y hacía la liaba parda y hacía alguna de las mías. Pero bueno, entretenido, así más no. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Antes de irte, tengo para ti un obsequio de nuestro patrocinador, Proton, que al final es el que paga el podcast. Muchas gracias por haber venido. Iremos viendo qué tal la evolución de la impresión de elementos, mobiliario urbano y cómo vas cumpliendo los hitos que tenías en el business plan. Sí, ese que cada vez que cierra, que le das a guardar ha cambiado. Lo iremos viendo en los próximos años y a todos vosotros, hasta el próximo episodio. ¡Chao!